¿Has oído hablar de tratos con el diablo? Este acuerdo, también conocido como el Pacto del Diablo, es un tema popular en la cultura occidental, basado en la interpretación cristiana tradicional de la brujería. Los tratos con el diablo se concluyen entre los humanos y Satanás u otros demonios. El hombre cambia su alma por algo del diablo. Lo que el diablo usa para seducir a la gente es diferente, por lo general incluye juventud, conocimiento, dinero o poder. Pero también hay personas que firman pactos con el diablo solo porque quieren servir al diablo. En muchas historias, los tratos con el diablo siempre van acompañados de un gran riesgo. El firmante del pacto siempre tiene que pagar con su alma, por la tentación que le ha dado el diablo. ¿Sientes gradualmente la extraña especialidad del cuerpo y del alma de las personas en la tierra? ¿Por qué hay tantas fuerzas en el universo que quieren tanto usurpar a los humanos? Hoy hablemos juntos de algunos casos que han firmado los tratos con el diablo. Bob Dylan. Hola chicos, me pregunto cuánta impresión tendrán del nombre Bob Dylan. Tal vez aquellos que aman las canciones inmortales de los años 60 aquí estén bastante familiarizados con esta persona. Pero se puede decir que Bob Dylan es una persona muy famosa en los Estados Unidos, y es uno de los artistas más influyentes en la industria de la música en particular, y en la cultura mundial en general durante las últimas 5 décadas. En 2005, cuando Dylan participó en una entrevista, respondió una serie de preguntas que hicieron pensar a la gente. Cuando el presentador le preguntó a Bob Dylan, ¿por qué todavía tienes que salir de gira después de una carrera de 50 años? Veamos cómo responde Dylan. Se remonta a esa cosa del destino. Hice un trato con eso hace mucho tiempo, y estoy cumpliendo mi parte. ¿Cuál fue tu trato? Para llegar a donde estoy ahora, ¿debo preguntar con quién hizo el trato? Ya sabes. Con él, ya sabes, con el comandante en jefe. En esta tierra y en el mundo no podemos ver. Después de la transmisión de este video, causó un gran revuelo. ¿Es el comandante en jefe del que Dylan está hablando refiriéndose al diablo? Sí hizo tratos con el diablo, pero también hay personas que son escépticas porque Bob Dylan no ha dicho directamente que ha hecho tratos con el diablo. Pero sus palabras originales decían hacer un trato con el comandante en jefe que no vemos. El comandante en jefe que la gente común no puede ver, no necesariamente se refiere al diablo, también tiene la capacidad de referirse a Dios. Pero hay un punto, dice Bob Dylan. Él trata con el comandante en jefe, y Dios es un Dios. Absolutamente no hará ningún trato con los humanos. Es cuando la gente ora sinceramente que Dios bendice y protege solo a las personas. El diablo es diferente. Hay muchas leyendas sobre el diablo que trata directamente con los humanos. Además, esta no es la única vez que Bob Dylan ha tenido una forma tan misteriosa de hablar. En 2008, Dylan incluso contó abiertamente que ese año llegó a una encrucijada y luego realizó una transacción. Finalmente, cuando regresó, trajo consigo un talento musical que dificultaba que otros lo creyeran. Y luego se convirtió en el hombre que es hoy. En el documental personal, No Direction Home cubre toda la historia de la vida de Bob Dylan, en la que su amigo comenta, antes de que Dylan fuera tan famoso, su música era tan normal que no podía ser más normal. Pero solo unos meses después de estar en Nueva York, el talento musical de Dylan de repente dio un salto adelante, dejando a sus amigos incrédulos. Incluso hay amigos que dicen que parece haber cambiado de forma, se convirtió en una persona diferente, o incluso dijeron que definitivamente parece que algo se aferra a él. Desde entonces, Dylan comenzó su legendaria vida. En total, Bob Dylan ha recibido 12 premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro. Además, es músico. Incluso en 2012, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, otorgó a Bob Dylan la Medalla de la Libertad. En 2016, Bob Dylan también recibió el Premio Nobel de Literatura. Dylan explicó una vez por qué cambió repentinamente de rock and roll a folk de la siguiente manera: las cosas que vienen con rock and roll no son suficientes para mí de todos modos. Solo conozco la vida real cuando estoy expuesto a la música folk. Es un género mucho más serio. Las canciones contienen más decepción, más tristeza, más gloria, más fe, en una emoción más sobrenatural y asentada. En 2020, a la edad de 79 años, Bob Dylan acaba de lanzar una canción escrita por él mismo sobre el asesinato del presidente Kennedy en 1963.
La canción tiene 17 minutos de duración, de los cuales la mayor parte del contenido es muy extraño. Uno de ellos escribió: el día que lo mataron alguien me dijo, hijo, la era del anticristo apenas ha comenzado. Juega, brumoso para mí, esa vieja luna diabólica. Juega, oscuridad y la muerte vendrá cuando llegue. En cuanto a sus puntos de vista sobre la religión, cuando se le preguntó, ¿perteneces a una iglesia o sinagoga? Bob Dylan luego se rió y dijo, realmente no. La iglesia de la mente venenosa. Por supuesto, Bob Dylan no es el único del que se dice que hizo tratos con el diablo. A continuación, aprendamos sobre otro personaje que también firmó un pacto con el diablo. El capitán fantasma Bernard Fouquet y el barco del holandés errante. En el siglo XVII, se podría decir que Bernard Fouquet era el capitán más rápido del mundo, porque en ese momento el imperio holandés tenía colonias en la mayoría de los continentes del mundo, lo que las hacía poseer un gran poder y riqueza. En particular, uno de ellos es el derecho a controlar el sabor. En aquellos días, las especias eran extremadamente valiosas. En ese momento, en Indonesia existía el tipo de aroma que todo el mundo aspiraba a tener. Pero el problema es que el viaje de Holanda a Indonesia es demasiado largo, lleva un año completo. Pero durante un periodo de tiempo tan largo, sin duda aumentará el riesgo de ser atacado por piratas, y el barco se hundirá debido a las tormentas. Por lo tanto, la aromaterapia en ese momento era extremadamente costosa. Siempre que fuera posible acortar el tiempo de viaje, sin duda obtendría una gran ganancia. Milagrosamente, en ese momento había un capitán llamado Bernard Fouquet que siempre tardaba exactamente 3 meses en entregar la carga de Indonesia a los Países Bajos. ¿Cómo pudo hacer eso? En ese momento no existía el canal de Suez. Es decir, el capitán Bernard se vio obligado a recorrer Europa, luego África y luego el sur de Asia. Incluso para los barcos modernos de hoy, este no es un viaje pequeño, lo que en el siglo XVII era básicamente imposible de hacer. Incluso 200 años después, con el desarrollo de la tecnología, el buque mercante más rápido tarda 4 meses en llegar. Entonces, hace 200 años, ¿cómo lo hizo el capitán Bernard? Se especula que es posible que los aromatizantes no se hayan importado de Indonesia, pero quizás el capitán había encontrado un sitio para esa especia en algún lugar más cercano a Holanda, por ejemplo en África. Por eso fue mucho más rápido que los demás. Pero para poder seguir vendiendo los aromas a un precio tan alto, mantuvo en secreto el lugar de envío. Sin embargo, esta inferencia fue rápidamente refutada. En 1678, hubo un hecho claro de que el capitán usó solo 3 meses y 4 días para entregar una carta de los Países Bajos al gobernador de Indonesia. Por eso en ese momento se decía que el capitán Bernard Fouquet solo podía haber firmado un pacto con el diablo. Aceptó vender su alma al diablo, y luego el diablo modificó su barco, convirtiéndolo en el capitán más rápido del mundo. Pero este no es el final de la historia. Basado en la historia de Bernard, siempre hay una leyenda que lo acompaña llamado el holandés volador. Cuenta la leyenda, cuando el capitán Bernard Fouquet disfrutó de los frutos del comercio, el diablo vino a tomar su parte. Al final, el diablo dictaminó que a Bernard y su barco nunca se les permitiría atracar, debían navegar siempre en el viento, flotando en las aguas territoriales cercanas al Cabo de Buena Esperanza, hasta el día del juicio final. Y este barco es el prototipo del barco fantasma en las películas. Algo impresionante es que hay muchas personas que dicen haber visto este barco emitiendo una luz fantasmal. También se dice que, si un barco llama para hacer preguntas, los miembros de la tripulación de este barco fantasma también les piden que informen a las personas en tierra firme que ya están muertas. Niccolò Paganini, genio del violín. Además, en los casos de lidiar con el diablo, hay una figura histórica completamente diferente, porque la mayoría de las demás personas son solo adultos que solo lidian con el diablo. Se dice que esta persona predestinó un pacto con el diablo justo antes de nacer. Fue el famoso violinista Niccolò Paganini. Paganini nació en Génova, Italia. Ninguno de sus padres tenía educación musical formal. El trabajo de la pareja es cantar en el hotel y vivir de las propinas de los invitados. Posiblemente por esto, cuenta la leyenda que la madre de Paganini, estando embarazada, comenzó a lidiar con el diablo. El propósito de la madre es querer que su hijo se convierta en un gran maestro del arte en el futuro. Y eso es exactamente lo que pasó después de eso. A partir de los 7 años Paganini comenzó a aprender a tocar el violín. A los 10 años pudo componer su propia música.
A la edad de 13 años, terminó de actuar en público por primera vez en su vida. Lo mejor es que cuando Paganini tenía 15 años, no pudo encontrar ningún maestro mejor que él, por lo que no había forma de aprender más de los demás, y solo podía confiar en él mismo para crear la técnica. Juega más sublime. Lo que tienen otras personas, incluso si lo intentan durante décadas, no pueden lograrlo. Que Paganini tenía solo 15 años, lo entendió fácilmente. Pero sería demasiado arbitrario decir simplemente que el talento de Paganini se obtuvo mediante un trato con el diablo. Puedes ver la foto de Paganini en Wikipedia, es así, un joven muy guapo. Pero, de hecho, según los registros históricos, Paganini no es así en absoluto. Según la descripción, cuando Paganini actuó, los ojos en blanco fueron muy extraños. De pie balanceándose, cabello largo y desordenado, dedos extremadamente largos y uñas bien cuidadas. Piel tan blanca como un fantasma. Las mejillas están notablemente hundidas, los labios son delgados y el cuerpo siempre se ve demacrado, alto y delgado. Siempre usa un smoking negro, realmente parece el hijo de un diablo actuando. Además, no solo la forma fantasmal es oscura, sino que la actuación de Paganini es tan penetrante como la magia. Hacer que la gente vea sus actuaciones a menudo tiene reacciones extrañas. Los espectadores no solo lloraron en voz alta, incluso se desmayaron en la escena. Lo interesante es que, muchos años después, esas escenas recrean constantemente las actuaciones de Michael Jackson. También hay mucha gente que piensa que lo más probable es que Michael Jackson también trate con el diablo, y que sus bailes fantasmales son los pasos del diablo. Puedes ver las canciones de Michael Jackson Ghosts y Thriller para sentir el fantasma de sus letras. Michael Jackson y Paganini tienen una diferencia en eso. El propio Paganini ha admitido públicamente en repetidas ocasiones que ha tratado con el diablo, y que vendió su alma al diablo. Además, existe la leyenda de que Paganini asesinó a una mujer que fue hechizada por él, y luego usó su intestino delgado para hacer cuerdas, dejando su alma aprisionada en su instrumento. Aunque tal leyenda pueda sonar pintoresca, parece tener algo que ver con su singularidad. Nombró al único violín que usó como canon. Nadie sabe por qué le dio un nombre tan extraño. Además, las cuerdas de los violines de la gente común están todas en arcos diferentes. Pero según la leyenda, las cuerdas de Paganini suelen estar en el mismo plano. De modo que puede tirar del sonido de 2 a 3 cuerdas a la vez, y puede tocar a una velocidad de 12 notas por segundo. Otra cosa extremadamente extraña es que, en el momento en que Paganini agonizaba, ahuyentó al pastor que estaba a punto de realizar su rito de muerte. Y fue este incidente el que hizo que mucha gente confirmara la relación entre él y el diablo. Debido a que vendió su alma al diablo, básicamente ya no necesitaba un pastor. Y luego el cuerpo de Paganini también fue rechazado por la iglesia, sin lugar para enterrar. Afortunadamente, debido a los esfuerzos de la siguiente generación, a lo largo de los años, finalmente fue perdonado por el Papa en ese momento, Gregorio, y fue enterrado en la ciudad de Parma, en el norte de Italia. Fausto, alquimista. Además, cuando se trata de tratos con el diablo, se puede decir que la más famosa es la historia de Fausto. Con respecto a la historia de Fausto, en realidad se ofrecen bastantes versiones, pero el contenido es básicamente el mismo. Inicialmente, Fausto fue un erudito muy famoso, pero en su vida siempre estuvo confundido sin alegría. No pudo encontrar una dirección en su vida, y luego pensó en suicidarse. Pero en ese mismo momento apareció el diablo, sedujo a Fausto y firmó con él un pacto. El diablo cumpliría todas las exigencias de Fausto. Por ejemplo, déjelo conseguir más intelectuales, o ayúdelo a seducir a chicas bonitas, haga lo que quiera. Pero el precio a pagar por eso era el diablo el que se llevaría por completo el alma de Fausto después de su muerte. Johann Georg Faust era un alemán. Se cree que nació en 1480, murió en 1541. No dejó de actuar por toda Europa. Era muy sabio, polifacético, no solo sabía alquimia, astrología, magia, a veces incluso un médico que podía curar todas las enfermedades. Las historias sobre los fenómenos sobrenaturales de Fausto se difundieron por toda Europa. Por lo general, trae un caballo y un perro con él. Y este perro incluso se transforma a veces en su sirviente. Además, en la leyenda, guardaba el verdadero libro de magia. Cuando se trata de libros de magia, quizás la mayoría de la gente piensa que es como Harry Potter solo en libros y películas.
Pero el historiador Owen Davis sostiene que, ya sea en el cuneiforme de las tablillas de arcilla sumerias o en el antiguo papiro, en realidad hay registro de antiguos libros de magia. Al regresar a Fausto, el diablo lo ayudó a viajar por todo el mundo. Fue a Roma para cenar con el Papa, a Constantinopla para visitar al emperador turco, para reunirse con el emperador Carlos V y el duque de Baviera, e incluso le pidió al diablo que convocara a Helena de Troya. Ha experimentado cómo es el infierno y el cielo. Cuando llegó al inframundo, Fausto vio con sus propios ojos animales deformados, hedor a azufre, terremotos, relámpagos, fuego y un calor terrible. También vio a muchas celebridades, incluida la realeza, sufrir el calor. Y cuando regresó, estaba seguro de que no podría soportar el tormento del infierno. Después de que Fausto pasó 19 años con el diablo, un hombre trató de convencer a Fausto de que se convirtiera al cristianismo. Pero luego Ford volvió a jurar su pacto demoníaco escribiendo otro texto con sangre. Afirma que en 5 años, Lucifer tendrá todos los derechos sobre él. A medida que se acercaba su muerte, se desesperaba y temía por su destino. Ya estaba empezando a arrepentirse del contrato que hizo. Al final, Fausto murió en forma de explosión química. Se encontró que su cuerpo estaba severamente desfigurado. Aunque su cuerpo yacía plano, su rostro parecía distorsionado una y otra vez, y luego enterró su rostro en el suelo. Entonces, mucha gente asumió que este era el final del trato entre él y el diablo. Su alma finalmente voló hacia el demoníaco mundo subterráneo. Al escuchar esto, no sé cómo te sientes. Cuando creemos que el mundo físico es único, y hacemos todo lo posible para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, dinero, fama, disfrute, etc. Entonces, ¿cómo será el mundo después de la muerte? Muchas religiones han mencionado que Dios se basó en su forma de crear al hombre y poner en él un alma inmortal. Los demonios siempre quieren oponerse a Dios. Entonces, ¿cuán importante es el alma humana al final que hace que el diablo haga todo lo posible para conseguirla? ¿Has empezado a pensar que tanto el cuerpo como el alma de los terrícolas son muy especiales, provocando muchas fuerzas para mirar y desear? ¿Qué piensas sobre esto? Deje un comentario a continuación. Discutamos este tema juntos. Nuestro video termina aquí. Gracias por tomarse el tiempo para hacer un seguimiento. Adiós y nos vemos de nuevo.